Bendiciones, saludos, les habla el pastor Luis Abraham Sánchez. Espero que se encuentren bendecidos, que la bendición de Jehová esté sobre sus vidas. Hoy vamos a hablar un tema que se llama Dios está liberando la gloria postrera, la unción del Espíritu Santo, el poder de resurrección del tercer día, de los últimos tiempos y el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Este es el plan de Dios para los últimos tiempos. Esto es lo que Dios va a manifestar a través de su iglesia, a través de sus hijos en las naciones de la tierra. Como dice Romanos, la tierra gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Significa que antes del regreso de Jesús vamos a ver una manifestación gloriosa de su iglesia aquí en la tierra, de tal manera que podamos preparar y cosechar la última gran cosecha de almas que van a ser ganadas para la gloria de Jesús. Y para eso Dios va a liberar esta gloria postrera, como dice Ageo, dice la gloria postrera será mayor que la primera. Significa que Dios siempre muestra una gloria, pero la siguiente gloria siempre va a ser mayor que la primera. Dios manifestó una unción en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Pacto Dios aumentó la unción del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento Dios manifestó su poder, pero en el Nuevo Testamento Dios manifiesta un mayor poder, pero ahora de resurrección. Cosas que ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Entonces este es el plan de Dios para los últimos tiempos y como tú y yo vamos a prepararnos para recibir esta bendición que viene de Jehová. Entonces vamos a hablar sobre este tema específico que se llama la unción del tercer día. Tiene que ver con los últimos tiempos, antes del regreso de Jesús. Es el poder de resurrección del Espíritu Santo. Es la unción para esta temporada, para este tiempo de los últimos tiempos. Este es el poder de Dios para transformar el cuerpo humano en un cuerpo glorificado y llevarnos en el aire hacia el cielo. Esta es la mayor gloria y el mayor poder que viene a testificar acerca de Jesucristo como el Mesías resucitado y exaltado en su trono en el cielo a la diestra de Dios. Dice Oseas capítulo 6 versículo 1: Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Oseas 6:2 dice: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Entonces en el libro de Oseas vamos a marcar 3 tiempos: el primer día, el segundo día y el tercer día. Entonces estos 2 primeros días, esa palabra que aparece ahí dice: y Dios nos dará vida. Y de esa palabra vida sale la palabra shayak. De esa palabra shayak o shai sale la palabra vida y sale la palabra también avivamiento. Cuando el profeta Habacuc dice: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Significa que cada temporada, cada tiempo, Dios siempre está avivando su obra, trayendo vida. Pero después dice Oseas en el versículo 2, entonces después Dios hace un cambio. Dios empieza a hablar de nos dará vida. Significa que Dios ha traído avivamientos a través de los tiempos y las temporadas de la humanidad. Cada cierto tiempo Dios trae un nuevo mover, un nuevo avivamiento, algo que sucede para avivar a su pueblo, avivar a su iglesia. Entonces siempre estamos hablando de avivamiento. Pero Dios hace un cambio de paradigma para los últimos tiempos. Dios habló de avivamientos. Entonces hemos estudiado acerca de la historia de avivamientos. Hemos visto avivamientos. Hemos visto las señales y prodigios y maravillas que suceden
en un avivamiento, pero Dios hace un cambio de paradigma y dice ahora, no solamente esto que sucedió es bueno, dice, los avivamientos son buenos, pero Dios dice algo, vamos a hacer algo diferente y dice, pero en el tercer día nos resucitará. Entonces Dios hace un cambio de paradigma, que significa que antes del regreso de Jesús, dice, en el tercer día, Dios nos va a resucitar. Esto es algo que realmente en la historia de la iglesia nunca se ha visto, porque esto solamente va a ser un solo suceso. Entonces hemos recibido avivamiento, pero antes del regreso de Jesús, dice, en el tercer día Dios nos va a resucitar. Entonces, en los 2 primeros días, Dios va a traer avivamiento. Significa que Dios ha traído avivamiento en la historia del pueblo de Dios, en la historia de la iglesia, pero al tercer día, dice, Dios nos va a resucitar. Y esta palabra resucitar, que en el hebreo es la palabra kum, tiene que ver con levantar en el aire, tiene que ver con volvernos poderosos, nos va a constituir, a establecer, pero este levantar en el aire o en el cielo también se puede referir al regreso de Jesús Maranatha. Significa que la iglesia jamás ha experimentado algo como esto. Los únicos antecedentes que tenemos de personas que han sido llevadas por Dios en la Biblia, tenemos a Enoc, que dice que caminó con Dios y Dios se lo llevó sin tener que ver muerte. El profeta Elías tampoco no vio muerte y dice que vino un carro con caballos de fuego y se lo llevó en un torbellino hacia el cielo sin tener que ver muerte. Pero a nivel colectivo, de muchas personas al mismo tiempo a nivel global, nunca se ha visto un antecedente como este. Por eso que Dios dice, en Oseas dice, en los 2 primeros días les daré avivamiento. Pero antes del regreso de Jesús ya no va a ser avivamiento, sino que Dios va a resucitar, o sea, nos va a transformar, como dice Pablo, vamos a ser transformados de gloria en gloria, vamos a recibir un cuerpo incorruptible y un cuerpo celestial. Entonces, Dios quiere que operemos en la gloria del tercer día, ya que esta es la gloria mayor que las primeras. Esta es la gloria postrera o la gloria de los últimos días antes del regreso de Jesús. Esta es la gloria que nos prepara para ver a Jesús en el aire. Y como sabemos en la Biblia, por ejemplo, Moisés dice que vio la gloria de Dios. Pero esa gloria fue en el antiguo pacto. Más adelante el rey Salomón ve también la gloria de Dios. Habacuc dice después que cuando Dios venga va a haber otra gloria mayor que todas esas glorias. Por eso que dice la Biblia que vamos de gloria en gloria. Siempre las glorias van aumentando y son mayores. Pero a veces como humanos tenemos la tendencia a entender o a regresar a las cosas que hemos visto que se nos hace común. Pero cuando Dios dice que en el tercer día nos va a resucitar, Dios va a traer un nuevo paradigma, cosas que jamás hemos visto, cosas que ni siquiera han subido al corazón del hombre, cosas que ni siquiera han sucedido en la historia, van a empezar a comenzar como señales antes del regreso de Jesús. Y una de esas glorias del tercer día está hablando sobre el ministerio del Espíritu Santo con gloria, que es el derramamiento del Espíritu Santo que comenzó en el libro de Hechos 2. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo es para los últimos tiempos, como dice en el libro de Joel 2, y el apóstol Pedro dice, estos son los últimos tiempos, dice que Dios iba a derramar su Espíritu Santo sobre toda carne, sobre tus hijos, sobre tus hijas, sobre tus siervos, sobre tus siervas. Dice, tendrán sueños, visiones. Es un derramamiento, una unción colectiva generacional, desde el más grande, desde el anciano hasta el más pequeño. Los niños y aquellos que están dentro del vientre de su madre van a ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Recuerden que en el antiguo pacto Dios venía con unción sobre una persona, o 2 ungidos, 3 ungidos, un grupo de personas, pero nunca a esta manera colectiva. Entonces, en Hechos 2 vemos el nuevo cambio de paradigma que Dios había dicho que en el tercer día Dios nos iba a resucitar. Por eso que Jesús tenía que es el evangelio puro, dice, Dios se hizo hombre, su nombre es Jesús.
Entonces dice Jesús, dice que se hizo como hombre, se hizo como siervo, murió, resucitó y Dios lo exaltó a la diestra en su trono en el cielo para siempre. Entonces era necesario que Cristo muriera para que nosotros ahora recibamos el poder de la resurrección que viene de Jesucristo. Entonces, o sea, 2 nos dice, nos dará vida después de 2 días, o sea que habrán avivamientos, pero después, justo antes del regreso de Jesús, Dios va a hacer algo. Dice, en el tercer día nos resucitará. Y usted se preguntará, ¿cuándo es el tercer día? Ya estamos en el tercer día. Después de la resurrección, comenzaron los últimos tiempos y también comenzó el tercer día de resurrección. Entonces, esta palabra resucitar, que es la palabra kun, también es establecer. Significa que cuando viene el poder de resurrección, vienen señales y prodigios y maravillas que van a establecer a la iglesia. Van a ser señales y prodigios tan portentosos que las personas van a quedar establecidas. Entonces dice, la palabra kun significa resucitado. Dice levantarse o surgir en un sentido hostil. Significa que cuando Dios trae el poder de resurrección es como ¡pum! Es como una bomba. La persona se levanta de entre los muertos porque se requiere un poder que no es humano, que no es angelical para poder resucitar a una persona. Por eso que solamente Dios tiene el poder para resucitar a las personas de entre los muertos. Esa palabra resucitar también significa volverse poderoso, que tiene que ver con el poder con el cual somos ungidos a partir del libro de Hechos 2 hacia acá, hacia adelante, para hacer señales, prodigios, maravillas y milagros. Recuérdense que en el Antiguo Testamento, si usted se pone a ver cuántas personas resucitaron en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan el siervo que cayó sobre los huesos de Eliseo? También cuando Eliseo y Elías dice que resucitaron a un niño, y esos son los únicos pasajes, si no me equivoco, que se habla sobre personas que resucitaron en el Antiguo Testamento. Significa que con la mano se pueden contar las veces que una persona resucitó. O sea, en el antiguo pacto este poder de resurrección no existía. Entonces Dios empezó a profetizar que cuando viniera el Mesías, una señal de que el Mesías había llegado era que el Mesías iba a traer este poder. El poder de abrir los ojos de los ciegos, literalmente, que los sordos escucharan, que los mudos hablaran, que los paralíticos se levantaran y que los muertos resucitaran. Entonces ese es el poder de resurrección del Espíritu Santo de Dios. Entonces dice resucitar también significa aquí ser establecido, ser confirmado, ser constituido, imponerse, y también significa estar atado. Pero aquí la referencia es como a un pacto. Significa que los que no une a Cristo, ese poder de resurrección, es por medio de su muerte. Cuando nosotros creemos en Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador, así mismo como Él murió, nosotros morimos con Él, y así mismo como Dios resucitó y fue exaltado, así nosotros también por la fe somos resucitados y también somos exaltados o levantados juntamente en el cielo. Y esto también tiene que ver con el regreso de Jesús, Maranata. Tiene que ver con el rapto de la iglesia, que dice que va a ser, dice, en un cerrar y abrir de ojos. Por eso que esto jamás se ha visto. Por eso que esto es algo que las personas no entienden. No hay una forma, como un antecedente tan explícito para saber cómo va a suceder. Sabemos que va a suceder, pero no sabemos qué va a suceder. Pero tú y yo podemos ser esa generación que puede ver ese poder de resurrección, donde las personas literalmente van a ser transformadas de gloria en gloria. Entonces aquí en Oseas, para que usted tenga un entendimiento así panorámico, dice el primer día y el segundo día. Aquí vamos a clasificar lo que Dios hizo, los avivamientos a través de la historia de la Biblia, a través de la historia de lo que sucedió en el libro de Hechos, y lo que Dios ha hecho en la historia de la iglesia. A veces nosotros estudiamos todos estos avivamientos y queremos regresar a esos avivamientos que Dios ha hecho, pero
como les digo, Dios en su plan no es regresar hacia atrás, significa que es ir hacia adelante. Y cada vez que Dios avanza en su plan, Dios trae algo que es nuevo. Entonces Dios empieza a referir que Dios va a hacer algo en el tercer día que no hizo en los otros 2 días. Dice que en el tercer día es lo que Dios va a hacer hoy. A partir del libro de Hechos hasta el día de hoy es lo que Dios está haciendo hoy. Y a medida que nos acercamos al regreso de Jesús, Dios va a hacer cosas nuevas que nosotros jamás hemos pensado. Va a venir una mayor gloria, mayor poder de Dios en los postreros días, en los últimos días, el derramamiento del Espíritu Santo ahora a nivel global y la iglesia que se prepara para el regreso de Jesús, Maranata. Cuando hablo del tercer día, por ejemplo, van a venir todas estas señales que les dije antes, las señales mesiánicas para confirmar el testimonio de Jesucristo, pero para darles como ejemplos, por ejemplo, en estos últimos años hemos escuchado milagros de personas que le habían hecho operaciones y tenían, digamos, en sus rodillas o en una parte de su cuerpo metales, tornillos para pegar los huesos, y personas han orado por ellos y dice que esos metales se han disuelto dentro del cuerpo, y dice que esas personas se han sanado por completo. Eso jamás se ha, o sea, en la Biblia usted jamás ha visto milagros así. Pero usted dirá, ¿por qué suceden estas cosas? Porque el poder de resurrección es tan potente. Ahora lo voy a hablar un poquito sobre el poder de resurrección. Este poder de resurrección va a traer este tipo de milagros, señales y prodigios que las personas jamás han visto en la historia. Y cuando nos seguimos acercando al regreso de Jesús, van a haber señales y prodigios que usted va a decir, no van a saber cómo contarlos, porque los milagros a veces son inexplicables. Lo importante es que suceda y la persona reconozca que esa manifestación viene del Espíritu Santo y que Jesús le ama y que Jesús quiere salvarlos. Entonces vamos a ver sanidades, milagros, maravillas, señales, prodigios que nunca se han visto en toda la historia. Mateo 27 dice, versículo 52, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Por eso que Jesús le dio a los a los fariseos, la señal de Jonás. ¿Y cuál era la señal de Jonás? Que dice que al tercer día iba a resucitar. Entonces, por eso que dice Oseas que al tercer día, ese tercer día también va ligado a la profecía de Joel, que después de 3 días, dice que Jonás fue expulsado del pez y a los 3 días Jesús resucitó. Y cuando Jesús resucita, la primera señal dice que los sepulcros se abrieron, dice los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, dice, vinieron a la santa ciudad, a Jerusalén, y se aparecieron a muchos. Entonces, esta profecía en el Antiguo Testamento, para que lo vayan comparando, en Ezequiel 37, versículo 9, dice el derramamiento del Espíritu Santo y el poder de resurrección. Dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre. Di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Eso fue lo que sucedió en el libro de Hechos 2. Dice que vino un viento recio que llenó toda la casa, y los 120 que estaban ahí orando, buscando a Dios, dicen que fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. El 10, y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos. Fíjense, antes el Espíritu venía sobre las personas, pero en Hechos 2 viene ahora en ellos y sobre ellos, porque fueron llenos internamente, y también el Espíritu Santo vino sobre ellos con poder y gloria. Dice, y vieron y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles,
Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar en vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces aquí vemos dos partes. La parte, digamos, física, de que el pueblo de Israel se había alejado de Dios. Esto también tiene un sentido escatológico, porque vemos aquí parte de lo que sucedió en Hechos 2, pero en la gran tribulación, recuerden que el pueblo de Israel, Dios va a trabajar con el pueblo de Israel en esos 7 años de la gran tribulación, y en medio de toda esa dificultad, en medio de todo eso, dice que ellos van a reconocer a Jesús como su Salvador. Entonces esos sepulcros físicos, mentales, que no los dejaban ver a Dios, se van a abrir y van a confesar que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pero fíjense que en Ezequiel 37 dice que ustedes van a reconocer que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros. Y solamente hay una persona en toda la historia que ha abierto los sepulcros y los muertos vivieron. ¿Quién fue? Nuestro Señor Jesús, nuestro Dios y nuestro Salvador. Cuando Lázaro murió, dice que pasaron 4 días. Jesús le dice, abran las puertas, los sepulcros, quiten la piedra del sepulcro. Y Jesús dijo, Lázaro, dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Dice, sal fuera. Dice que el que estaba muerto se levantó. Cuando Jesús muere y resucita al tercer día, dice que los que estaban muertos en los sepulcros también se levantaron. Significa que la señal para saber quién era el Mesías era que éste tuviera el poder para resucitar a los muertos. Entonces, este mismo poder para resucitar a los muertos es el mismo poder del Espíritu Santo para sanarnos. Recuerden que cuando estamos enfermos, literalmente nuestro cuerpo está en corrupción. O sea, se está corrompido, se está muriendo. Entonces, cuando Dios nos sana o hace un milagro, o Dios crea algo que no existe, por ejemplo, como lo estoy diciendo, en estos últimos años hemos visto milagros, y yo he escuchado milagros de personas que Dios crea un órgano nuevo. Este es el poder de resurrección, porque Dios está creando algo que no existe. Esas son las maravillas y señales de los últimos tiempos. Cuando nuestro cuerpo está enfermo, el poder que nos sana es el poder de resurrección. O sea que nuestro cuerpo se estaba corrompiendo y el poder del Espíritu Santo es darnos vida otra vez. Simplemente que los muertos, cuando mueren, después que pasa el proceso de corrupción, de pudrición, después de muchos años, se vuelven ¿qué? Polvo. Entonces, el poder del Espíritu Santo es tan potente que dice que esos muertos que se volvieron polvo, el Espíritu Santo les va a dar vida otra vez de entre los muertos. Entonces, ahí mismo en Ezequiel sigue, en Ezequiel 37, dice, la reunión de Israel. Ezequiel 37 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo mío, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él. Esta es una profecía de Ezequiel 37. Dice, un palo para Judá, y para los hijos de Israel, sus compañeros, toma después otro palo. O sea, 2 palos o 2 maderos. Y escribe en él para José, palo de Efraín, o sea, el Israel del norte. Recuerden que Israel se había dividido en 2 reinos, Israel del norte, Israel del sur. El reino del sur era Judá con Benjamín, y las otras tribus, las otras 10 tribus, fue Israel del norte. Entonces Israel estaba dividido. Dice, y para toda la casa de Israel y sus compañeros, júntalos luego. Entonces dice, junta luego esos 2 maderos, esos 2 palos, el uno con el otro, para que sean uno. Para que sean uno solo. Y serán uno solo en tu mano. No. Esta profecía es... Escúchala y empieza a meditar en la obra de Jesús en la cruz. La obra de la cruz, ¿qué son? ¿Habían qué? 2 maderos, y Jesús literalmente en sus manos tenía el madero, o sea, sosteniendo los 2 palos o los 2 maderos.
Después dice, y los haré una nación en la tierra. Significa que por medio de Jesucristo, Israel va a ser unido otra vez. Dice, en los montes de Israel, y un rey será sobre todos ellos por rey. Y que escribieron arriba del madero, Jesús, rey de los judíos. Dice, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones, con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con los cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el buen pastor, y Jesús es hijo de David. Dice, y andarán mis preceptos y mis estatutos, y guardarán, y los pondrán por obra, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo serán con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando en mi santuario y en medio de ellos. Entonces, dice aquí en Ezequiel 37, dice, mi siervo David será rey y pastor, y él hará un pacto con ellos. ¿Y qué vino a hacer Jesús? A establecer el nuevo pacto profetizado en Jeremías y en Ezequiel. Entonces dice, será en medio de ellos como un tabernáculo. Entonces toda la obra de Cristo era ¿para qué? Para resucitar a las personas de tal manera, no solamente físicamente, sino espiritualmente y almáticamente. Entonces Oseas nos habla de que al tercer día Dios nos va a resucitar. Este mismo patrón aparece otra vez en Éxodo 19:11. Dice, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo y sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocara el monte de seguro morirá, no lo tocará mano, porque será apedreado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos, espesas nubes sobre el monte y sonidos de bocina muy fuerte. Se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces fíjense que al tercer día, ¿qué va a hacer Dios? Va a haber un sonido de trompeta y Dios va a descender, y el pueblo, Dios le dice que suban. Esto es un arquetipo que Dios usa para prepararnos, porque dice prepárense ¿para cuándo? Para el tercer día. Entonces en Éxodo vemos que al tercer día dice que Dios descendió en una nube de gloria sobre el monte Sinaí, y después Dios le dice al pueblo que vengan hacia él en medio de un sonido de trompetas. ¿Y cómo Jesús viene? Dice que viene en una nube, dice con voz de mando, con trompetas de Dios, con los ángeles de Dios sonando trompetas. Entonces, ahora, si en Éxodo 19 Dios descendió en el tercer día, ahora Oseas nos dice que en el tercer día Dios nos va a resucitar. ¿Y cuándo es el tercer día? Ya estamos en el tercer día. Significa que esta es la preparación para el regreso de Jesús. Entonces en el primer día, en el segundo día, Dios va a traer avivamientos, pero ahora Dios nos está preparando para el tercer día. O sea, el tercer día, ya estamos en el tercer día, comenzando desde el libro de Hechos 2 hacia acá. Estamos en los postreros días, en los últimos días del derramamiento del Espíritu Santo, que nos prepara para recibir al Rey de Gloria. En medio de ese ambiente, vamos a estar operando en el poder de resurrección. O sea, antes que venga el regreso de Jesús, vamos a estar operando en una mayor gloria de la que vieron antes, y en un mayor poder de lo que las personas vieron antes. Entonces Ageo 2:7 dice, y haré temblar a todas las naciones, vendrá el deseado de las naciones, llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, Dios quiere que operemos no en la gloria que ya pasó, o la gloria que ustedes han leído en las historias de avivamiento. No, este es un antecedente nuevo.
Dios quiere que operemos en la gloria postrera, o sea, la gloria de los últimos tiempos antes del regreso de Jesús. Si usted ve en los evangelios, cuando Jesús le dice a los discípulos, cuando Él regresa, Jesús dice esta frase, dice que cuando el Hijo del Hombre venga, dice, va a venir en mayor gloria y mayor poder. O sea, esa intensidad de la mayor gloria de Jesús y el mayor poder van a ser también manifestados en la tierra, de tal manera que en la tierra van a haber señales, prodigios, maravillas que jamás hemos visto en toda la historia. Entonces, Dios está iniciando algo que es nuevo. Entonces, es el poder cósmico del Espíritu Santo. Yo le llamo al poder de resurrección el poder cósmico, porque este poder del Espíritu Santo es tan poderoso que va a cambiarnos, va a transformar literalmente nuestra propia esencia física, dice, en un abrir y cerrar de ojos. Pablo se refiere a esto, a cuerpos celestiales, en 1 Corintios 15:40. Dice en 1 Corintios 15:51, dice, aquí os digo un misterio, que significa algo que está oculto. Entonces Pablo empieza a revelar qué es lo que va a suceder en el tercer día. ¿Qué es lo que va a acontecer antes del regreso de Jesús? Dice, no todos dormiremos, significa que no todos van a morir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esa palabra en un momento es la palabra átomos. Es la misma que se utiliza para decir cuando se refiere a los átomos, que es lo más pequeño. Y dentro de los átomos están los que el protón, el electrón, el neutrón. Entonces, el átomo es como que lo más pequeño que existe, pero aquí se refiere, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en un átomo, pero se refiere no solamente a tamaño, sino se refiere a la velocidad. O sea, como el átomo es lo más pequeño, dice que esa transformación va a ser tan poderosa del Espíritu Santo que nuestro ser va a ser cambiado en un abrir y cerrar de ojos. O sea, usted parpadea, literalmente su cuerpo fue transformado en un cuerpo celestial. Ese cuerpo es el que es capaz de poder subir, porque es un cuerpo transformado, sin ver corrupción, o sea, sin ver muerte. Entonces dice que ese momento va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, cuando la Biblia habla del poder de resurrección, yo le digo el poder cósmico del Espíritu Santo, porque el cuerpo humano tenemos muchos elementos, moléculas que hacen que nuestro cuerpo esté unido de por sí. Cuando las personas mueren, se convierten en polvo. Pero aquí está hablando que las personas que van a resucitar, o sea, eso que era polvo, eso que fue divisible, que se volvió polvo, una fisión nuclear. Si en una fisión nuclear los átomos se dividen, o sea, se van disolviendo, el poder de resurrección es como lo invertido. En vez de dividir, vuelve a unir todo lo que estaba disuelto. Pero usted sabe la energía y el poder necesario que se requiere para unir a las personas otra vez en su cuerpo. No, eso es algo que yo no se lo puedo explicar naturalmente ni científicamente. Por eso dice en un átomo, en un abrir y cerrar de ojos. O sea, todo eso que se había disuelto en polvo, el poder del Espíritu Santo es todo eso que se había dividido, disuelto. El Espíritu Santo tiene el poder para volverlo a unir. Por eso que ese es el poder de resurrección. De lo que estaba todo muerto, volverlo unirlo, atarlo a tal cual como era. No solamente eso, sino el poder de transformar esa materia. Porque dice que vamos a pasar del cuerpo de sangre y carne y vamos a recibir un cuerpo celestial. O sea, otro tipo de cuerpo que no es el que tú y yo conocemos. ¿Cuáles son los antecedentes? Cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración, dice que su rostro y sus vestidos, dice Jesús, su rostro se volvió como el sol, sus vestidos se volvieron blancos. O sea, hubo una transformación. Entonces, esa misma transformación que experimentó Jesús,
tú y yo también la vamos a experimentar. Por eso que estamos hablando de antecedentes que la iglesia jamás ha visto. Esto es lo que va a experimentar la iglesia justo antes del regreso de Jesús. Va a haber una transformación. Van a haber señales y prodigios que nunca hemos visto antes. Y van a hacer cosas así. El poder de resurrección, para darle vista a los ciegos, para que los sordos puedan escuchar, los paralíticos se puedan levantar. Si traen una persona muerta y se ora, ¡pum!, la persona resucita. Ese es el poder de resurrección. Echar fuera a los demonios. O sea, ¿por qué? Porque este poder de resurrección tiene autoridad sobre la muerte. Entonces la muerte ya no tiene, tienes que volverse sumisa al poder de resurrección del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo trae ¿qué? Vida, y vida en abundancia. Entonces ese es un poder que nos va a transformar y vamos a recibir cuerpos celestiales, una gloria mayor. Por eso que dice la Biblia que vienen glorias mayores. No pudimos regresar a lo que ya sucedió. Ya lo que sucedió ya pasó. Fue bueno, pero Dios quiere que avancemos en su plan, en lo que Dios quiere hacer ahora, en el tercer día, en los postreros días, en los últimos días. ¿Cuál va a ser la señal? Dice la última señal, y dice: y este evangelio será predicado hasta lo último de la tierra. La venida del Señor, dice 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, en la Biblia siempre se dice a los que durmieron. Significa que todos los que creyeron en Dios, todos los que creyeron en Jesús, nunca mueren, sino que duermen. Y Dios simplemente viene a despertarlos. Por eso que cuando Lázaro murió, Jesús le dijo a sus discípulos, dice, él solamente está durmiendo. Pero los discípulos pensaron que era dormir físicamente. Y después Jesús le dice, no, Lázaro ha muerto. Dice, vamos a despertarle. Entonces, cuando todos los que tienen esa esperanza en Jesús, su fe en Jesús, no mueren, sino que simplemente duermen. Y el Señor viene a despertarnos. Dice, Dios entonces está liberando esa gloria postrera de los últimos tiempos, una unción para los últimos tiempos, el poder de resurrección del tercer día de los últimos tiempos y el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Esos son todos los elementos que Dios está enviando. Esto es como las herramientas que Dios nos está dando para operar ahora. Porque estos poderes vienen para lo que Dios está haciendo ahora. Para que todo aquel que vea estas señales, estos prodigios, estas maravillas, estos milagros, crea en Jesús. Tenga fe en Jesús y reciba a Jesús como su Salvador y su Señor. Así que este es el poder de resurrección, la gloria postrera, lo que Dios quiere hacer ahora. Entonces, esta es también la guía de oración de lo que Dios quiere que oremos ahora. Porque a veces estamos, como les dije antes, a veces nuestra mente piensa en los avivamientos que ya pasaron. Y nuestra mente piensa en cómo lo hicieron ellos. Ciertamente podemos aprender de lo que hicieron ellos, pero Dios quiere traer algo mayor. Y a veces esas cosas mayores y nuevas no sabemos cómo van a suceder. Lo importante es que Dios lo va a hacer. Simplemente que nuestro corazón tiene que estar abierto para ver estas glorias mayores, estos mayores poderes de Dios, todo aumentando. Por eso que en el ministerio del Espíritu Santo con gloria, habla de que la gloria que vio Moisés, dice, fue buena, pero dice que la gloria del nuevo pacto es mucho mayor que la gloria que vio Moisés. Por ejemplo, vemos a Moisés con un nivel de poderes Elohims,
sobre Egipto todas esas 10 plagas, pero solamente sobre Egipto. Pero si usted lee Apocalipsis, dice que Dios envía a los 2 olivos, los 2 testigos, ese poder que tenía Moisés, pero duplicado muchas veces más, pero no solamente sobre un lugar, sino sobre todas las naciones. Entonces esos 2 olivos tenían una unción para cambiar la atmósfera de la tierra y desatar los juicios de Dios en contra de la maldad, de tal manera que las personas se arrepientan. Dice la palabra, dice, en medio de los juicios, Dios, acuérdate de tu misericordia. Entonces vamos a ver que estos prodigios y señales, a medida que nos acercamos al regreso de Jesús, van aumentando. Los poderes de sanidad van a ser mucho mayores de lo que hemos visto en todos estos años atrás. Y asimismo con la gloria va a ser mucho mayor. Los poderes del Espíritu Santo se van a manifestar mayor. ¿Para qué? Para que toda la tierra sea llena de su gloria, para que las personas conozcan a Jesús, conozcan a Dios, tengan fe en Dios, se arrepientan de sus pecados y reciban a Jesús como su Señor y su Salvador. Así que vamos a orar esto mismo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo te pido, Señor, por todos aquellos que están viendo, Señor, este video, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, desata ahora, Señor, y libera, Señor, sobre tu pueblo, sobre nuestras vidas, la gloria postrera que es mayor que la primera. Padre, desata una nueva unción para esta temporada, una unción del Espíritu Santo de Dios. Padre, desata el poder de resurrección del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, ese poder del tercer día, de los últimos tiempos, y desata, Señor, el derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre toda carne, sobre tus hijos, sobre tus hijas, sobre tus siervos, sobre tus siervas, Señor, sobre los ancianos, los jóvenes, los niños, los que están en el vientre de su madre, Señor. Seamos llenados con una mayor gloria y un mayor poder del Espíritu Santo de Dios para operar, Señor, en el hoy, Señor, en lo que tú quieres hacer, Señor, en este día, Señor. De tal manera, Señor, que podamos cosechar una gloria inmensurable de almas a nivel global para la gloria de Jesús. Billones de almas, Señor, van a ser ganadas para tu gloria, Señor. Y si tú no conoces a Jesús, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor, por toda mi maldad, Señor. Yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Padre, ahora te pido que por la sangre de Jesucristo tú me limpies de toda mi maldad. Y yo por la fe recibo a Jesús como mi Dios, como mi Salvador, como mi Mesías y como mi Rey. En mi corazón y sobre mi vida. Lléname de tu Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, has recibido a Jesús como tu Salvador y como tu Señor. Y la recompensa es ser fiel, permanecer fiel hasta el final. A veces comenzamos, pero lo que Dios quiere es que seamos fieles hasta el final. Así que espero que esta palabra haya sido de bendición sobre sus vidas, que la bendición de Jehová esté sobre sus vidas y tú y yo podamos ver esta gloria mayor y este mayor poder del Espíritu Santo en el día de hoy. Bendiciones a todos y saludos. Dios les bendiga.